Cantos ensomples, las 400 voces de la diversidad. Itatol insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Cacaspen yau yayu. Takashmatash tachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Sensontles. Hoy abrimos los micrófonos al bosque, ese espacio vivo que respira con nosotros. En este programa recorreremos los senderos que resguardan las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país, en defensa de los árboles de la vida. En esta edición te acompañamos en los micrófonos Carla García y Diego Picón de Radio Cuenca de la Independencia, desde Dolores Hidalgo en Guanajuato. Y para comenzar, te invitamos a escuchar la cápsula Cómo poner los bosques al centro de las ciudades, una propuesta fresca de la serie Voces del Bosque ante la crisis climática, de la Cooperacha. Comunidades forestales. Cómo poner los bosques al centro de las ciudades. Es mediados de junio de 2023. Una gran parte de México experimenta una de las olas de calor más intensas. Por varios días consecutivos se rompen los récords de temperatura media anual en el mundo. De acuerdo a mediciones científicas, atravesamos los días más calurosos en 40 años y según la NASA, julio de 2023 podría ser el mes más caliente en los últimos 100,000 años. En México hay un sector clave para intentar detener las temperaturas crecientes. Es el sector forestal. Una parte importante de los bosques están en resguardo de los pueblos originarios. Habla Francisco Chapela, asesor de estudios rurales y asesoría campesina AC. Si lo vemos históricamente, los bosques han estado con la gente todo el tiempo. Esa idea de que estaba el bosque solito y llegó la gente mala, no es cierto. En la última glaciación que hubo en el continente americano, pues prácticamente toda América del Norte y buena parte de lo que es ahora México, estuvo cubierto de hielo, no había bosques. Y cuando empezó a calentarse el clima, las personas y los árboles y los bosques empezaron a emigrar hacia el norte. Entonces los bosques que tenemos en México, los que hay en América del Norte, entraron con la gente. Y los bosques han existido con la gente. Las comunidades dependen de los bosques y los bosques dependen de las comunidades. Creo que esa parte de la historia nos la han contado poco. Ahora nos situamos en la región del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Aquí habitan muchos pueblos indígenas que cuidan grandes hectáreas de bosques. Estas comunidades forestales tienen una propiedad colectiva de la tierra. Se trata de tierras ejidales y comunales. Habla la abogada agrarista Lidia Segovia, quien defiende legalmente a varios pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre por qué ejido y por qué bienes comunales? El ejido proviene más allá de lo que le quitaron a los hacendados o a los terratenientes de la colonia. Entonces, a esos les llaman ejidatarios y el presidente de la República le dotaba las tierras. Las tierras agrarias no se venden porque es para el sustento de una colectividad, ¿no? Y a los comuneros, la mayor parte de los comuneros son los indígenas que siguen estando en el territorio, aunque les pongan diferentes formas de quererles quitar esa ancestralidad, esas costumbres, esa interrelación que tienen con el medio ambiente, con el agua, con el bosque, con sus usos y costumbres, siguen siendo las que están marcadas por la etnia. Estas comunidades forestales no solo tienen que recuperar o defender sus tierras, paradójicamente son quienes sufren las mayores consecuencias de la crisis climática y los recursos que cuidan son aprovechados por las ciudades. Esto que te decía del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que ha hecho el INEC, te digo, reconoce que el 40% de las emisiones son del sector energía y transporte, quema de combustibles fósiles.
Y dicen, bueno, ese es el problema. Por lo tanto, vamos a establecer áreas protegidas en las zonas forestales. O sea, no tiene lógica. Pues bájale al transporte y bájale a la generación de energía, ¿no? O busca fuentes de energía limpias. O sea, si estás identificando el problema, pues debes de atacar. Pero no, dicen, es que no, pues es que está bonito andar en coches de gasolina, ¿no? Y lo mejor que allá las comunidades dejen de aprovechar sus bosques, les ponemos restricciones, declaramos áreas protegidas y con eso logramos capturar el 20% de las emisiones. Dejamos sin capturar el 80% de las emisiones. Y piensan que con eso están resolviendo el problema. Las amenazas y obstáculos para estas comunidades son enormes. La tala ilegal, el impacto negativo del cambio del clima en las siembras, así como la insaciable presión inmobiliaria. Habla Andrés Juárez, coordinador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la zona centro de México. Entonces, este cambio de uso de suelo al mismo tiempo está relacionado con una amenaza sobre la propiedad social de la tierra. Es decir, antes de que pasen a ser bosque a vivienda, pasan a ser a propiedad privada. Entonces la primera línea de batalla, digamos, de los ejidos y comunidades en México está en resistir la venta de sus propias tierras. Claro, para que eso pueda pasar, lo que sucede en las comunidades es que primero tiene que haber fragmentación de la cohesión social, de lo que los mantiene juntos como ejido, como comunidad. Perversamente, los intereses económicos en el país esto lo saben muy bien y por lo tanto fomentan la división interna de ejidos y comunidades. A pesar de todo, como si estuviera en sus genes, las comunidades defienden el bosque. Estas son las voces del bosque. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Cada año en México, más de 250,000 hectáreas de bosque se pierden. No hace falta imaginar grandes cifras, basta con escuchar el silencio que queda cuando los pájaros dejan de cantar o cuando los ríos bajan más secos. La pérdida de cobertura forestal tiene impactos directos en el clima, en la biodiversidad y en la vida cotidiana. Se pierden saberes, lenguas, formas de vida, pero frente a esta crisis, muchas comunidades se organizan para defender sus montes. Una de esas comunidades es San Juan Atzingo en el Estado de México, donde sus habitantes han tejido una estrategia de protección y vigilancia del bosque frente a la tala clandestina y el abandono institucional. San Juan Atzingo es una comunidad indígena, nos denominamos Piecacó. Estamos asentados en el sureste del Estado de México, muy pegados a la ciudad de Cuernavaca y a la Ciudad de México, y con la ciudad de Toluca. Es un gradiente altitudinal que nos permite tener bosques pastizales de alta montaña, bosques de pino de alta montaña, bosques de oyamel. Nuestra ave de las 400 voces conversó con Lucero González, habitante de San Juan Atzingo, quien acompaña los procesos locales de silvicultura comunitaria y colabora en el proyecto Bosque de Agua. La historia del bosque donde habita Lucero no es desconocida para muchos. Desde hace aproximadamente 3 décadas, sus habitantes han tenido que enfrentar la tala clandestina. Tan solo en 2023, se estimaba que cada día se derribaban 300 árboles. A esta amenaza se suman otras que Lucero identifica con claridad. El primer problema que tenemos en el bosque es el entubamiento del agua. O sea, le estamos sacando el agua al propio bosque. Al secarlo, pues le estamos generando un gran estrés y lo estamos haciendo propenso a plagas y enfermedades y a incendios forestales. Aunado a eso, pues viene un problema grave que son los megaproyectos de infraestructura, porque estas cosas de la especulación inmobiliaria hacen que el cambio de uso de suelo se dé en las áreas afectadas. La tala ilegal, junto con los incendios y las plagas forestales, son como el pretexto perfecto para este cambio de uso de suelo.
Entonces, es como todo un sistema que está auspiciado por prácticas de extractivismo puro, desleales y muy violentas sobre los territorios y los pueblos. Lucero González también nos comparte que el bosque de San Juan Atzingo, junto con otras zonas forestales de la región, tiene la importante misión de proveer servicios ambientales esenciales. Por ejemplo, estos montes abastecen de agua aproximadamente 1/3 de la población total del país. En otras palabras, existe una gran presión sobre estos territorios forestales, frente a la cual la comunidad tlahuica ha buscado desplegar estrategias comunitarias para defender sus bienes comunes y mantener la reciprocidad entre las personas y el bosque, una relación que lleva cientos de años. San Juan Atzingo vive una ruptura social muy grave por ahí del año 2010, 2011, y se rompe el tejido social de San Juan Atzingo de una manera grave. Entonces, el primer paso fue reencontrarnos en la toma de decisiones, en la participación ciudadana, en nuestro trabajo de faena colectiva, hasta la fiesta, ¿no? Y ver que teníamos como problemas comunes y nuestro objetivo común pues es el rescate del territorio. Dentro de esto pues también lo que logramos fue recuperar un poco nuestro uso y costumbre, sobre todo nuestros sistemas de toma de decisiones y de identificación de líderes. Ya la parte agraria, bueno, pues encajó y ahorita somos una de las comunidades junto con algunas otras de la región que tenemos consejos. Se ha hecho como un esquema participativo ordenado y eso nos ayuda mucho. También su organización se basa en la asignación de tareas. Por ejemplo, algunas personas están comisionadas para gestionar el municipio indígena autónomo, mientras que otras se encargan de la defensa activa del bosque y de su restauración. En este contexto, Lucero tiene la responsabilidad de fortalecer la interacción entre las comunidades a través del proyecto Gran Bosque, participando en actividades de restauración, silvicultura comunitaria y organización política. En este sentido, ella nos deja un mensaje para las comunidades. Tenemos que volver a identificar a la organización comunitaria y al trabajo entre comunidades como la respuesta. Estos problemas que platicábamos son un gran monstruo de un sistema económico. Pues tenemos que hacer un gigante mucho más grande entre todos los pueblos para contrarrestar ese monstruo tan grande. Esta fue una colaboración de la especialidad de comunicación comunitaria del CESDER para Canto de Cenzontles. Estás escuchando Canto de Cenzontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Cuando hablamos del bosque, no todo se trata de cifras. Desde los medios masivos de comunicación y las políticas públicas dominantes, muchas veces se ignora que hay otras formas de entender y habitar el territorio. Esta visión, muchas veces silenciada, es la que hoy queremos amplificar. Escuchar el bosque también es escuchar las memorias que guarda. A continuación, vamos hasta la Sierra Norte de Veracruz, donde el equipo de Radio Guayacocotla ha recogido un testimonio de quien ha vivido las transformaciones del bosque. En las partes altas del norte de Veracruz, donde la niebla se enreda entre los encinos y los pinos, se guarda una historia viva de lucha y resistencia. Es la Sierra Madre Oriental que atraviesa también Hidalgo y Puebla, una zona donde el bosque ha sido más que paisaje, es herencia, sustento y memoria. Uno de los testigos de esta transformación es Alfredo Cepeda, jesuita e integrante de la Radio Guayacocotla, quien ha caminado junto a los pueblos de esta región y ha visto durante décadas las transformaciones en las comunidades de la sierra
y la Huasteca. Esta parte de la Sierra del Norte de Veracruz en la que vivimos ha sido una zona muy amenazada en su ecología. La parte alta es la de los bosques de niebla, la de los bosques de pino, de encino, y en esta zona hubo una veda larga forestal en Veracruz que la gente apoyó porque muchos taladores clandestinos venían a cortar la madera, eran los talamontes, y entonces se puso esa veda de más de 25 años. Alfredo Cepeda nos cuenta que en 1978 Cuauhtémoc Cárdenas, entonces subsecretario de Desarrollo Forestal, propuso levantar la veda y establecer un plan de aprovechamiento sustentable. La comunidad, aunque con recelo, aceptó porque tenía experiencia de cómo los taladores clandestinos habían cortado mucha parte del monte de pino, de encino y de oyamel en las partes altas. Y los campesinos decidieron sobre todo reforestar, que no se perdiera su bosque, que realmente sirviera como un aprovechamiento y un empleo para la gente, pero al mismo tiempo se pudiera mantener el bosque limpio y cuidado. 10 años después entró el sistema neoliberal, el sistema de la desregulación de ese programa. La desregulación trajo consigo desequilibrios. Mientras los ejidatarios seguían cuidando el bosque, otros actores comenzaron a talar sin control. Hoy lo que se observa es un bosque joven de árboles pequeños, pero también una tensión creciente entre quienes lo protegen y quienes lo ven como mercancía. Entonces sí hay una preocupación entre los propios campesinos ejidatarios, que son mestizos, pero que siempre aprecian su bosque porque es la herencia para sus hijos. Y por otra parte, la gente más ambiciosa que quiere cortar la madera sin tener ningún límite. Lo que ha pasado con el sistema de la desregulación es que también se han hecho monopolios de la captación de la madera en concreto y que sin embargo el gobierno no ha hecho nada para que cambie este modelo. En las partes bajas, donde habitan los pueblos nahuas, tepehuas y otomíes, la lucha es otra, pero igual de urgente: recuperar el monte, dejar atrás el monocultivo de potrero y apostar por el regreso de la vegetación nativa. La Huasteca, que es un gran abanico que va el estado de San Luis Potosí, pasando por Hidalgo, Huejutla y luego de Veracruz. Y los campesinos ahorita, con el cambio climático, lo que están luchando es por dejar crecer el monte. Entonces es la lucha justamente de los pueblos nahua, otomí, tepehua, totonaco y huasteco, tenec, para mantener lo que es la humedad, el agua y lo más importante, para la vida. En esta región, cuidar el bosque no es una moda ambiental, es una decisión de vida, es una estrategia de resistencia frente a un clima que cambia, una economía excluyente y un modelo de desarrollo que olvida. Desde la Sierra del Norte de Veracruz hasta la Huasteca, los pueblos siguen sembrando esperanza. Saben que para que haya milpa, tiene que haber monte y que sin bosque no hay futuro. Esta es una producción para Canto de Cenzontles, con la investigación de Santiago Morales y en la voz de David Martínez. Estos últimos años, los incendios forestales se han intensificado en todo el país, algunos provocados, otros por descuidos o sequías extremas, pero todos reflejan lo mismo: una crisis que se agrava con el abandono institucional, la impunidad ambiental y el cambio climático. En la región de la cuenca Amanalco-Valle de Bravo, un grupo de mujeres decidió enfrentar el fuego y los estereotipos con organización y coraje. Esta es la historia de la brigada femenina que apaga incendios y machismos, en una producción más de La Cooperacha y que forma parte de la serie Voces del Bosque.
A los bosques se les debe cuidar todo el año. Son reductos de vida y primordiales para el ciclo del agua. Sus árboles absorben gases contaminantes que mitigan el cambio climático. En la cuenca Amanalco-Valle de Bravo del Estado de México existe la Brigada Femenina 031, que participa en el cuidado de los bosques, por los que corren los manantiales que brindan el 12% del agua que se consume en las ciudades de México y Toluca. El cuidado de los bosques incluye el combate a los incendios. Doña Leonor González es una brigadista de 65 años, la mayor de sus 30 compañeras, y así recuerda su experiencia frente al fuego. La primera vez que yo fui al incendio, que me topé con la lumbre, no llevábamos herramienta porque andábamos haciendo otros trabajos de monitoreo. Entonces, el ver que se estaba quemando y para acabarla era el ejido de mi pueblo, bueno, del Rincón de Guadalupe. ¿Y con qué? Y no llevamos herramientas, no nada. Entonces, con ramas, y empezamos a cortar ramas de los arbolitos que nos sirven, y pas, empezamos a apagar. Y bendito Dios, pues lo controlamos. Además de combatir el fuego, la brigada desafió al machismo, lo que avivó la confianza entre las mujeres. Fue una experiencia muy hermosa. O sea, se demuestra a uno mismo que sí podemos, que sí puedo, que sí lo puedo hacer, que mis compañeras sí pueden, que sí podemos salir adelante. Y le demostramos a los comisariados de mi pueblo, porque el tesorero es muy machista, siempre nos anda atacando. Y yo lo que les digo a mis compañeras, una vez les dije, hay que demostrarles con hechos. Beatriz Pedrosa es comisariada del ejido de San Jerónimo, municipio de Amanalco, y además jefa de la Brigada Femenina que nació en marzo de 2023, la primera en el Estado de México. Ella nos cuenta cómo surgió la iniciativa que acompañó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Fue inquietud de varias mujeres. Asistíamos a cursos que nos convocaba Consejo Civil y pues ahí surgió las necesidades para trabajar por el bien del bosque. Somos 31 mujeres que nos capacitamos en diferentes temas, como lo que es primeros auxilios y los diferentes tipos de incendios que hay, cuál es el riesgo al entrar y combatir un incendio. La brigada recibe distintos apoyos gubernamentales o internacionales para desempeñar su servicio, pues además de combatir incendios en tiempos de estiaje, programa actividades diarias de prevención o de reforestación todo el año. Cuando ya se vayan las lluvias, empezamos de una vez a hacer las aperturas de brechas cortafuego, de prevención. Y en su momento se va por etapas. Ya viene el chaponeo, el aclareo, la poda, donde no hay reforestación, pues vamos y con el zapapicos, el azadón, y volteamos todas las ramas, todo el follaje que desprende el pino, para que ahí se regenere naturalmente la planta criolla. La principal amenaza a los bosques de la región es la demanda de tierra para uso habitacional debido al crecimiento de Valle de Bravo. Maricruz Tenorio, la más joven de la brigada con 22 años y estudiante de ingeniería forestal, señala las otras amenazas al bosque que impactan en las condiciones climatológicas. Por actividades humanas, podría decir, pues el incremento de la deforestación, la tala ilegal, quema de restos fósiles,
Esto ha propiciado que pues los factores de la lluvia se muevan un poco, entonces las altas temperaturas comienzan a incrementar. Las mujeres de la brigada portan orgullosas su casaca y cascos amarillos, con los que ya son reconocidas en la región. Ellas protegen la propiedad ejidal y comunal de los bosques, que fortalece a sus comunidades rurales. Aquí uno no se muere de hambre, tenemos mucha tierra. Entonces se pueden sembrar desde las verduritas, el maíz, los elotes y todo más fresco. Para mí el bosque significa pues como que un segundo hogar, porque yo he encontrado mucha paz, tranquilidad aquí en el bosque. Si no tuviéramos bosque, no tuviéramos vida. Y aquí el bosque nos da oxígeno, nos da agua, todo. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Hoy escuchamos historias de defensa, de cuidado, de resistencia, pero también de esperanza. Porque mientras haya manos que planten, ojos que vigilen y voces que denuncien, el bosque seguirá en pie. Mirar al bosque es retornar al cuidado de la vida. ¿Y tú, qué harás para no darle la espalda? Nos despedimos por ahora. Te invitamos a ponerte en contacto al 2217 1278 18 y a seguir Canto de Cenzontles en las emisoras públicas y comunitarias que nos transmiten, así como en nuestras redes sociales y en Spotify. Hasta la próxima. Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol incenzontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiyetni shakakiwin. Kanashka penro. El territorio sonoro de nuestras comunidades.